Pero vamos a empezar a la hora, porque no es culpa de ustedes que los demás lleguen más tarde, ¿cierto? Así que vamos a comenzar. Bueno, primero, en 1 de Timoteo 4, desde el 11 en adelante, recuerde que Pablo está hablando a un joven pastor y le está dando las instrucciones de lo que debe hacer, ¿ya? Y de lo que debe ser, ¿ya? Que son las cosas importantes para todos los cristianos en realidad, lo que somos y lo que hacemos, ¿ya? Porque eso está relacionado con el testimonio. Entonces vamos a leer desde el 11 hasta el 16, que dice, amén. Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Vamos a orar al Señor. Debo ponerme por aquí, ahí sí, ya, ahí sí. Se me olvida. Ahí sí, ya. Vamos a orar. Le invito a que se ponga en pie, por favor, un momento. Amén. Amén. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesús. Al comenzar, Señor, este día donde escudriñamos su palabra y estar acá en esta carta de Pablo a Timoteo, yo ruego que la gracia de su presencia sea sobre nuestras vidas. Bendiga, Señor, a las familias que están representadas aquí, a los hermanos que verán esta grabación, Señor, posteriormente, y también a cada uno de aquellos que por diferentes motivos no pueden estar aquí. Oramos por los que están en sus casas, por los que están enfermos, Señor, por los que están convalecientes, por los que han sido operados, Señor, y están ahora en recuperación. Le pido, Señor, que usted sea con cada uno de ellos. Le pido, Señor, por los que se han hecho exámenes, los que están esperando resultados. Le doy gracias por lo que usted ha respondido, Señor, en aquellos que han pedido la intervención suya, Señor. Con alegría veíamos la respuesta suya
hacia nuestra hermana Estefi, Señor, en un examen difícil que tenía y que pudo superarlo, Señor. Gracias, porque solo usted es el que hace la diferencia en este tiempo. Le pido que nos bendiga con su presencia y que el Espíritu Santo sea el que haga la obra en cada uno de nosotros. A usted le doy toda honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Amén. Bueno, el primer verso dice solamente estas palabras. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. ¿Saben? Los que estudian la personalidad de los personajes bíblicos aseveran que Timoteo era un joven tímido. Dicen que era tímido, ¿ya? Por las expresiones que Pablo le hace ver en estos pasajes. Hay otros más en la segunda carta que veremos más adelante. Pero se da a entender por la forma enérgica en que Pablo trata de como remecerlo. Esto manda y enseña. Dice que Timoteo tenía menos de 40 años, ya estaba entre los 34 y los 38 años, y menor de 40 años en la cultura hebrea, y obviamente los conceptos judíos que traían ellos, que los imponían también en las iglesias que no eran judías, decía que 40 años hacia abajo era considerado joven. De 40 hacia abajo era joven, ¿ya? Así que hay alguno aquí, usted hace poquito que es joven todavía o menos que joven, es un adolescente. Entonces, menos de 40 es joven. Así que, y con estas palabras de Pablo, esto manda y enseña, en la PDT dice, enseña a todo lo que te digo y diles que lo pongan en práctica. Entonces, llevándolo al lenguaje nuestro sería de esa forma, ¿ya? Enseña a todo lo que te digo. Entonces, se hace ver que Pablo tenía una forma bien enérgica, ¿ya?, de hablarle a este joven Timoteo, relacionado con la timidez que él tenía, y le trata de animar, ¿ya?, como es un ministro joven, ¿ya? Cuando pensaba en esto, ya, de la característica de Timoteo, la personalidad de él, ¿sabe que los estudios, no está el hermano Daniel, pero los estudios en cuanto a la personalidad, me puse a leer, ¿ya?, de este tema, y dicen que hay ocho diferentes características de personalidades. Otros dicen que hay 6 y habían otros que decían que eran 16, ¿ya? La verdad es que a los chilenos me fui por 8. Mejor era ver los 8. Entonces, hay personas que son introvertidas, extrovertidas, sentimental, intuitivo, y después vienen mezclas de extrovertido, intuitivo, sentimental, introvertido. Bueno, pero cada uno tiene una forma distinta. Entonces, aquí hay hermanos que son introvertidos, que uno los ve, que son como más para adentro, y hay otros que son extrovertidos, que todo lo expresan, todo lo dicen. Pero esto es muy básico decirlo así, ya, solamente porque hay una cantidad, hay algunos que son perfeccionistas, altruistas, triunfadores, observadores, cumplidores, entusiastas, justicieros, pacificadores, y así. Ahora, bueno, casi la mayoría de los que está aquí han tenido hijos, y aunque son de un mismo padre y una misma madre, pero cada uno son diferentes. Y uno se da cuenta que son distintos, aunque uno los haya criado a todos iguales, igual son distintos. Mi suegra siempre decía esto, decía, la mano tiene 5 dedos y los 5 dedos son diferentes. Y los 5 dedos hacen cosas distintas. Y ella decía, porque no me puedo rascar el oído con el dedo
pulgar, dijo, pero uno usa el dedo meñique y sirve para eso, decía. Entonces, y uno va a tomar un vaso y si no está este dedo no sirven de nada los otros 4. Entonces decía que en realidad los 5 dedos, aunque son distintos, juntos sirven. ¿Ya? Entonces, para tomar algo tiene que estar este que apoya a los otros. Y así la iglesia, que somos todos diferentes. Algunos son dedo pulgar, otros son meñique, anular, medio, índice. Pero todos tenemos un solo objetivo, que es ser útil para el Señor, ser útil en la obra del Señor. Así que los psicólogos lo hacen así. Terminamos de hablar ahora de los psicólogos, llegó el Daniel, me va a retar. Entonces, han definido ahí las personalidades en estos diferentes segmentos. Pero por los que estudian dicen, no, Timoteo era tímido, pero Pablo era agresivo y extrovertido. Decía las cosas a una. Ahora, uno dice Pedro, oiga, Pedro tenía su forma y la mayoría nos identificamos con la brutalidad de Pedro en hablar cosas, de repente no medirse, decir las cosas y después arrepentirse, bueno. Pero este joven Timoteo, nos damos cuenta en realidad por la forma de ser, porque luego Pablo le dice de inmediato, o sea, mire, esto manda y enseña. Después le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Uno tiende a decirle a todos los jóvenes, ninguno tenga en poco tu juventud. Estas palabras eran para un ministro, eran para un pastor, que tenía autoridad sobre un grupo de personas, donde habían personas adultas que él tenía que corregir. Entonces, cuando le dice ninguno tenga en poco tu juventud, está relacionado con la autoridad que él tenía dentro de una iglesia. No es que decirle a todos los jóvenes ninguno tenga en poco tu juventud, porque en realidad la juventud tiene que estar bajo la experiencia de un adulto. En los proverbios dice, cuando el joven gobierna, queda la embarrada, en buenas palabras. Entonces, pero necesita consejero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el joven, ¿qué le falta? Experiencia. ¿Y cómo se consigue la experiencia? Con los años, el tiempo. Y esa es la gran contradicción que hay cuando van a buscar trabajo los jóvenes. Salen de la universidad y le dicen 3 años de experiencia. Y vienen recién saliendo. Entonces, les cuesta en realidad al principio. Entonces, ninguno tenga en poco tu juventud está directamente escrito a una persona que tiene una responsabilidad y que muchos podían decir, ¿y qué me venía a decir tú? ¿Por qué? Porque era joven. Fíjese, la TLA, traducción lenguaje actual, dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. ¿Se fija? Entonces, no permita que nadie te desprecie. Y esto es claro, un pastor joven tomando una iglesia que tenía de todo en realidad, siempre le digo yo a los hermanos, la iglesia está compuesta de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Y la iglesia tiene que tener la característica de llegar a todo ello. ¿Por qué? Porque si hacemos un culto que sea enfocado solamente en los niños, será bonito una vez ver, oh, qué lindo los niños, y el mensaje dirigido a los niños, pero ¿qué pasaría con los demás? Quedarían insatisfechos porque dirían, pucha, eso era para los niños. Entonces, siempre uno tiene que buscar el equilibrio, ¿ya? Porque tiene que ser para todo. Y si se hace un culto que es solamente para jóvenes, los adultos van a decir, y si se hace solamente para adultos, los jóvenes van a decir, oh, qué aburrido. Había un ministerio que tenía una pastora, se llamaba Alicia, no me acuerdo del apellido, pero se llamaba Alicia ella.
Mire, ella cuando salió del instituto bíblico, ella nos contó el testimonio a mi esposa y a mí, que la recibimos en la casa, en una convención pastoral. Nosotros no éramos pastores, sino que recibimos pastores en la casa, en Valparaíso. Y ella contó su testimonio. Su papá era de la iglesia pentecostal, pero ella quería estudiar en el instituto bíblico y la mandó al instituto bíblico, al internado de la Asamblea de Dios en Santiago. Estudió los 4 años en el internado. Cuando terminó, llegó a la casa, el papá le dijo, ¿terminaste tus estudios? Sí, ya le dijo, arregla tus cosas. Y ella le dijo, ¿cómo? Dijo, sí, tienes que iniciar una iglesia. Era en el sur. Y ella arregló la maleta con las cosas que traía del internado, más las cosas que echó. El papá le dijo, te regalo esta guitarra. Tomó el auto, se fue a un pueblo, llegó a la plaza, le dijo, bájate aquí, se bajó con la hija, oró por ella. Señor, ella está graduada del Instituto Bíblico, quiere servirte. Señor, ábrele una iglesia en este pueblo. Oró, la despidió, le dio un beso y se fue. Y la dejó en la plaza. La hermana Alicia nos contaba. Le decíamos, ¿pero cómo el papá la dejó ahí? Sí, dijo. Me dijo que si tenía un llamado, el Señor iba a abrir la puerta. Y sabe, ella se quedó ahí, sentada en la plaza, la maleta, la mochila y la guitarra. Nada más. Y miraba, nunca había estado ahí, miraba pasar gente, el papá se fue. Dice que pasó un rato y llegó una persona. Y le dijo, mijita, ¿usted qué está esperando? Dijo, no, dijo, quiero iniciar una iglesia en este pueblo. Oh, dijo, qué bueno, yo soy cristiana, vaya a mi casa. Así empezó todo. Ella llegó a la casa de la hermana, que no había iglesia en ese pueblo. Y ella le dijo, ¿y qué hacemos acá? Le dijo entonces, mire, acá tiene usted una pieza para dormir, podemos usar esta pieza para hacer ¿Usted sabe tocar guitarra? Sí, aprendí, ya, cantemos una alabanza. Y empezó así, con la señora, ella empezaron un culto, llegó otra vecina. Al cabo de un año, tenían como 15 mujeres que se juntaban ahí. Arrendaron una casita y 20 mujeres, 25 mujeres, 30 mujeres. Dice que eran casi 40. Y ella oraba y le decía, Señor, ¿cuándo van a llegar hombres? Porque eran puras mujeres. No llegó ningún hombre, puras mujeres. Y eran como 40 mujeres. Y de pronto en sus caminatas de recorrido, de invitaciones, ella obviamente se acercaba primero a las mujeres. Y estaba con una persona, un varón, y el varón le dijo, ¿y qué anda haciendo? Ya, le ayudo, le dijo él. Al final, así para cortar el cuento, se casó con allá en el pueblo. Se casó. Y una vez que se casó, empezaron a llegar los varones. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el pueblo no llegaban los varones porque era una pastora. Y claro, culturalmente para ellos no era, porque decían, ¿cómo una mujer va a estar enseñándome? Aunque el varón no era pastor, pero el hecho de estar ahí le dio otra connotación a la iglesia. Entonces, claro, los varones a ella la tenían en poco. Entonces esta palabra, ninguno tenga en poco tu juventud, y en este caso para ella, ninguno tenga en poco tu género, ya, sí, para no cometer el error, pues, ya. Ninguno tenga en poco, ya, que tú eres mujer. Entonces el varón vino a hacer el equilibrio y la iglesia empezó. Y ahora cuando ellos llegaron ahí, Saturnino creo que se llamaba el esposo, Saturnino. Y cuando llegaron ahí y nos contaron, estaba el esposo ahí también, nos contó el testimonio, y él dijo, después de eso, sí, llegaron los varones, y yo empecé a estudiar en el Instituto Bíblico para ser pastor, y ahora él era pastor también de la iglesia, los dos eran pastores. Entonces, y ahí se hizo como el equilibrio, ¿ya? ¿Por qué? Porque era natural que pasara eso, ¿ya? Es complicado, pero bueno, Dios lo permitió de esa manera. Ahora, el testimonio de ella obviamente era extraordinario, y nosotros siempre la recordamos. Bueno, aparte que cuando se fue, después revisando las cosas, se le quedaron unos zapatos a ella, y nosotros no sabíamos cómo era de Temuco al interior, ya, de allá era. Nunca supimos cómo mandárselo, hasta que una vez una pastora llegó, le contamos y ella se los llevó. Supimos al poco tiempo que el esposo Saturnino había fallecido
Estuvo muy poco tiempo después de salir del instituto bíblico, pero la iglesia ya se había equilibrado, ¿ya? Y ella como viuda siguió, pero ya habían varones en la iglesia, pero el Señor lo permitió así. Siempre pensábamos, Dios le dio la vida, el tiempo que se necesitaba para que Él estuviera allí, para ayudar en el ministerio que era de ella. ¿Se fija? Entonces, por eso ninguno tenga en poco tu juventud está relacionado, que no permitas que nadie te menosprecie o te desprecie, ya, por causa de tu edad, por causa de tu juventud. Entonces le dice, sé un modelo para que no te menosprecien. Pero fíjese, no solamente ninguno te menosprecie, sino le dice, tienes que ser ejemplo, aunque era joven, ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Tenía que ser un ejemplo. Mire, ¿sabe? Realmente Timoteo era joven. Recuerde, en la segunda carta, Pablo le dice, huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, era joven Timoteo, como para decirle, oye, no te metas en los asuntos que te pueden perjudicar. Las pasiones juveniles. Por algo Pablo tenía la preocupación y estaba enfocado en que era joven y podía cometer errores, ¿ya? Y tenía que tener cuidado por su juventud. Realmente era un jovencito, ¿ya? Los historiadores dicen que, bueno, en Hechos 16, donde dice cuando llegó Pablo a conocerlo, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Fíjese que Timoteo tenía una buena reputación y todos conocían al papá, ¿ya? Todos conocían al papá y a la mamá. Entonces, los padres de él daban buen testimonio y por eso Pablo está tan preocupado de la juventud. Desde este capítulo 16 hasta el primer encarcelamiento de Pablo, pasaron 11 años, ¿ya? Que Timoteo acompañó, pero, y yo sacaba la cuenta, tiene que haber sido realmente joven, ¿ya? Joven, para llegar a ser pastor de una iglesia a la cual la tendencia de la iglesia era que lo menospreciaban por su juventud, por su juventud. Lo mismo me pasó a mí. No. A mí no me pasó eso. A mí no me pasó eso. Entonces le dice, sé ejemplo, ¿ya? En palabra. ¿Y esto qué quiere decir? En todo lo que digas. Oiga, nuestras palabras deben en realidad marcar. A veces uno como predicador trata de hacer que el mensaje sea más comprensible y mete palabras que al final como que degradan el mensaje, ¿ya? O son muy vulgares a veces algunas palabras, que aunque no son una grosería, pero son vulgares. Entonces, cuando le dices ejemplo en palabra, que las palabras que digas no sean tomadas a mal. Una vez leyendo el pasaje de Gálatas, donde dice que no hay evangelio diferente, sino que hay un solo evangelio. Y el que trae un evangelio diferente es anatema, ¿ya? Aunque un ángel viniera y trajera un evangelio diferente, y habla que es anatema. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo lo prediqué, había un niño por ahí entre medio, entonces leí una versión, otra traducción, una versión moderna, y en la versión moderna dice, ese tal es maldito. Yo lo dije porque salía en la Biblia, y había un niño que estaba ahí entre medio, y estaba dibujando a la típica del niño, pero escuchando, y yo digo, el tal es maldito, y el niñito se escucha clarito y dice, el pastor dijo maldito desde el púlpito, el pastor dijo maldito, dijo. Y ahí me di cuenta que para el niño
yo había hecho algo malo. Yo había dicho maldito. Y dijo, oh, y le dijo a ella los que estaban, oh, el pastor dijo maldito, y como que se rió y siguió dibujando. Y a mí me hizo sentir mal. Y yo después tuve que hablar con él. Oye, le dije, yo sé que yo sé esa palabra, pero sale en la Biblia. Me dijo, no, pero es que a mí me han enseñado que esa palabra no se dice. Me jodió. Entonces yo tuve que explicarle que lo leí, o sea, no se dice con la expresión y claro, entonces a él en la casa le habían dicho y yo lo dije, entonces era como dice, el pastor lo dijo, lo puedo decir. Así son los niños. Sé ejemplo en palabra, entonces nuestras palabras, todo lo que dice en conducta, nuestro comportamiento debe glorificar a Dios, nuestro comportamiento, en amor. Esto está relacionado con la caridad. Esta palabra amor no es sacrificial, sino en cuanto a la caridad. Mostrar amor al que tiene necesidad. Y esto debe ser una característica nuestra. En espíritu, ahí está hablando más que todo de la integridad, de lo interior, ¿ya? Porque nosotros no podemos arreglar el espíritu, pero sí nuestro interior debe ser completamente consagrado al Señor. En fe, esta fe se refiere a fidelidad, a que da confianza a la persona. Entonces le está hablando de que la conducta, él debe dar confianza. O sea, deben creerle y deben confiar en lo que él está diciendo. Y en pureza se refiere a la sencillez y a la limpieza de lo que quiere expresar. Nada debe ser encubierto, ni turbio, ni con tinieblas, ¿ya? Sino que debe ser claro. Entonces, ninguno tenga en poco tu juventud, le dice, sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo de los creyentes y en todas estas palabras que está diciendo. Luego dice, el verso 13, si alguien quiere decir algo, levanta la mano nomás. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sabe? Si él le había dicho ya que eso era lo que debía hacer, esto manda y enseña, entonces ahora le dice en qué se debe ocupar, ¿ya? Y la Dios habla hoy y dice, mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, a animar a los hermanos y a instruirlo. Oiga, leer públicamente. ¿Sabe? En las congregaciones se acostumbraba a que se leyera en voz alta las Escrituras. Esta costumbre viene de la sinagoga, que se reunían y se entregaba un rollo para que alguien lo leyera. Esta no era la única lectura que hacían, porque cada uno de ellos habían tenido, recuerde que ellos iban a una escuela de las repeticiones, se llamaba, había una sala que eran las repeticiones, donde los varones se les enseñaban los textos a memorizarlo. Y ahí eran las salas de las repeticiones. Había una mujer que se llamaba Hulda, en el Antiguo Testamento, en Jeremías sale, Hulda se llamaba esta mujer, Hulda. Y esta mujer que estaba, y Jeremías, o el Señor le habla a Jeremías y le dice ahí Hulda, la que está al lado de la sala de las repeticiones. Cuando tuvieron una duda y querían consultar a Dios, fueron a Hulda los que iban a consultar, diciendo que Hulda era una mujer que se preocupaba de las vestiduras, pero ¿sabe? Estaba al lado de la sala y todo el día escuchaba las repeticiones de la palabra de Dios. Y esta mujer, solo el hecho de recibir la palabra de Dios, escucharla, porque a las mujeres no le pasaban los rollos para leerla, pero esta mujer las escuchaba porque estaba en la sala de al lado, ni siquiera haciendo algo espiritual, era la cuidadora de las vestiduras. Y esta mujer escuchaba y eso le significó a ella que el Espíritu de Dios la usaba para dar buenos consejos. Y Dios la honró mandándolos a hablar con Hulda, no con Jeremías. Imagínense. Oiga, qué importante es la lectura pública o que usted escuche lo que lee. Porque uno lee y lee así con la mente. Así como muchos oran con la mente. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la oración, nuestra oración, o sea, no siempre, pero
cuando tenemos ese tiempo de comunión con el Señor, debemos orar y escuchando lo que decimos, ¿ya? En más de alguna ocasión, estando en la iglesia de Valparaíso, me tocaba eso, que yo decía, vamos a orar un momento cada uno en su lugar, en la escuela dominical, un grupo de jóvenes, vamos a orar, ore cada uno. Y yo empezaba a orar, pero hablando bajito, Señor, te pido en este momento. Y después me quedé callado y nadie, no se escuchaba ni un murmullo. Entonces tuve que parar y decir, hermano, ¿están orando? Y sí, con la mente. No, pues este momento es para que ustedes oren y se escuchen. Decía yo, ahora escúchense. O sea, si yo voy en la micro y quiero orar, claro que voy a orar con la mente, porque si no van a decir, está enfermo, esquizofrénico, no sé. Pero si estoy en un lugar donde yo puedo hablar con el Señor, hablo con Él. Yo no tengo problema en la casa, de repente puedo estar y a veces me voy a la pieza del Josué, como Él no está, y ahí yo hablo con el Señor en esa pieza y estoy ahí conversando y hablo. Si alguien a lo mejor me ve, hace poco íbamos con mi esposa en el auto y había una señora parada ahí en un muro y estaba así y hablando. Obviamente debe haber tenido el aparato, pero no se veía la cosita, nada. Y estaba apoyado en el muro y así, no. Y hablaba, y yo pasé despacito, y se escuchaba que estaba hablando con alguien, porque no, esto es lo que hay que hacer. Y yo les decía, oye, si viniera alguien de la Biblia, del Antiguo Testamento o del Nuevo, y pasara por aquí y viera eso, diría, esta mujer está loca. ¿Y cuánta gente usted no ve en la calle hablando solo? Y antes eso no se veía. Y anda la gente en la calle con el aparatito aquí, ya, y andan hablando, y uno dice, oh, es raro, pero ahora se ve. Ahora, con el Señor, aunque me dijeron los jóvenes en esa ocasión, usted no ora, no, sí, con la mente, porque el Señor lee los pensamientos. Pero le dije yo, pero ahora usted tiene que hacerse responsable de lo que habla. Entonces, ¿cuándo yo me hago responsable de lo que digo? Cuando sale de mi boca, cuando sale. Entonces yo le digo, Señor, perdóname. Ahí yo le estoy diciendo, perdóname. Y me hago responsable. Y aún más le puedo decir, perdóname porque yo hoy día hice esto. Y te pido perdón. Voy a tratar de no hacerlo de nuevo. Entonces mi oración se escucha, ¿ya? Y yo me hago responsable. Entonces, Señor, necesito que tú me sanes. Porque si estoy con la mente diciendo, nadie sabe lo que estoy diciendo. Y no me hago responsable yo de lo que le estoy diciendo al Señor. Entonces, por eso, tanto la lectura como la oración deben hacerse de esa forma. En Hechos, allá. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Fíjese, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga. ¿Ya? La lectura es la forma pública de leer, ya esta costumbre de la sinagoga. La exhortación, le dice, ocúpate la lectura, la exhortación está dirigida a hablar a la persona, a los sentimientos, a la voluntad, con el propósito de enmendar, restaurar. La exhortación es lo que uno le habla a la persona para hacerle reaccionar. Yo le voy a exhortar para que usted reaccione en este tiempo, una cosa así, ¿ya? Entonces, la lectura en voz alta, la exhortación hacia las personas y la enseñanza para que entiendan. Hermana Flor, iba a decir algo. Ahí viene el micrófono, ya viene. Ya viene el micrófono. El domingo ¿Ya? a mí me tocó justamente explicar esa palabra, ¿Ya? exhortación, ¿Ya? y viene del griego parakaleo. ¿Ya? Para es acercarse, Claro. y kaleo es llamar. Claro. O sea, cuando exhorta, llama a la persona. Es como una confrontación. Claro, pero también para animar, para restaurar, consolar, para amonestar, Sí. persuadir. Claro. Y fíjense que Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en esto, ocúpate. Entonces, o sea, haz esto mientras yo voy, la lectura, la exhortación y la enseñanza. La enseñanza es para que puedan entender ya lo que está escrito, ya lo que está en la palabra. Recuerden que ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros, ¿ya? Ellos no tenían Nuevo Testamento.
Esto después fue el Nuevo Testamento. Entonces ellos se estaban basando en las escrituras del Antiguo Testamento. Y ahí trataban de ahí el Espíritu Santo. Oiga, es excelente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les daba entendimiento a ellos, que no eran ni teólogos, ni maestros de escuela dominical. Les daba entendimiento para extraer del Antiguo Testamento el mensaje de salvación. Y uno, para predicar el Evangelio, uno se va al tiro al Nuevo Testamento, lo que ya está escrito. Porque de tal manera, más a todos los que le recibieron, que si confesares con tu boca. Todos esos textos uno sabe porque son evangelísticos. Ahora, si le dijeran, predica el Evangelio pero con el Antiguo Testamento, y ahí uno diría, bueno, ¿qué hago? ¿De dónde sabe? Y bueno, ellos, el Espíritu Santo los llevaba a la palabra de tal manera, hermanos, que lo enseñaban y la gente lo entendía. Recuerde cuando Pedro está allí, el Espíritu Santo le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y Pedro, ¿qué hace? Se va al libro de Joel. Le dice, esto es lo que está escrito ahí y le dice, lo que va a pasar. Y todos los que estaban ahí, que eran conocedores, recuerden las repeticiones, ¿verdad? ¿O si yo lo leí? ¿Se fija? Entonces, para que considere cuán importante es la lectura de la palabra de Dios, la lectura. ¿Amén? Seguimos, verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Oiga, Pablo sigue hablándole a un pastor que es un poco tímido, ¿ya? Y dándole las instrucciones de lo que debes, esto manda, enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Entre tanto que voy, ocúpate en esto. No descuides. Fíjese, puras palabras así como lo está remeciendo a Timoteo. No descuides el don que hay en ti. En la NBV, Nueva Biblia Viva, versión moderna, no dejes de ejercitar el don que recibiste por medio de una profecía, cuando los ancianos de la iglesia impusieron las manos sobre ti. El presbiterio eran los ancianos de la iglesia, las personas maduras, los que tenían compromiso con la obra, sin ser los que estaban de presidente, ya, porque más que pastor lo llamaban como presidente. Al encargado de la sinagoga era el presidente, y al que era pastor le llamaban principal. Hay pastores que se llaman el pastor principal de la iglesia, es tal porque es el que ocupa, el que tiene la mayor autoridad. Pero, y el presbiterio, los ancianos, y el don lo recibió mediante profecía, o sea, el Señor habló, y Pablo le está diciendo, oye, lo que el Señor te dio, o sea, es espiritual, las personas, o sea, es digno lo que hicieron, le dieron dignidad al haber orado ahí los ancianos. No dejes de usarlo. Pablo sigue ahí hablándole a un jovencito. En Efesios 4:11 habla, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios capacita. Ahora, ¿para qué Dios puso todo estos ministerios? ¿A fin de qué? ¿Qué dice el que sigue? Constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar ¿a quién? A los santos. O sea, para perfeccionar a la iglesia, para la obra del ministerio. Entonces, todo esto está relacionado. Y todo está relacionado para que la iglesia funcione haciendo lo que debe hacer, ¿ya? Que es llevar la palabra del Señor. En 2 de Timoteo le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fíjese, Pablo ahí a Timoteo no lo dejaba tranquilo, por todos lados lo agarraba. Entonces, claro, yo después leyendo dije, sí, seguramente él era introvertido. Timoteo debe haber sido introvertido, un poco tímido. Y Pablo tenía que estar ahí diciéndole, oye, no dejes de hacer esto, oye, esto manda, esto enseña, que no te menosprecien. Y el Señor lo llamó, ¿sí? Y claro, algunos dicen que se refiere al ministerio, ¿ya? Que él tiene, que el Señor lo llamó al pastorado, ¿ya?
Recuerde que la palabra don está relacionado con regalo, gracia, ¿ya? Entonces, más que un don de los espirituales, porque recuerde que cuando hablamos de los dones, hace varios jueves atrás, hablamos de los dones de ministerio, de los dones de manifestación, de los dones de servicio, y todos ellos son espirituales. Entonces, los dones de ministerio están relacionados con los llamados del Señor. Entonces, un llamado a la enseñanza es un maestro, un llamado a predicar el evangelio, un evangelista. Pero el don de evangelista o de pastor es aquel que se dedica 100% a esa tarea. La iglesia toda está llamada a predicar el evangelio, toda. O sea, toda la iglesia debería ser evangelista, ¿ya? Toda la iglesia. Pero el que tiene el don vive solamente en eso. Y nada más que en eso. Solamente en eso y nada más que en eso. El que es pastor se dedica al 100% a ministrar la obra. Y así cada uno en realidad de los dones. Entonces, el don que se refiere es probable más que se refiera al ministerio que Timoteo tenía para que él siguiera adelante, porque la preocupación yo veo de Pablo era que en cualquier momento Timoteo tirara la esponja. En cualquier momento. La primera vez que, llegué acá, el pastor Leal fue el que tomó la responsabilidad de enviarme a mí sin yo ser nada excepto un hermano de la congregación, pero que tenía ganas de hacer algo. Y pasó el primer mes, enero. Cuando llegamos a fin de mes, nosotros habíamos juntado de las ofrendas 40,000 pesos. ¿Ya? Está en el primer cuaderno que tengo ahí. Dice ofrenda del mes, total de ofrenda, 40,000 pesos. Cuando le digo, oye, ¿sabes qué? Nosotros 40,000 pesos. Voy a Audiovisión, creo que se llama, donde venden megáfonos. Voy ahí y le digo yo, ¿cuánto sale un megáfono? Me dijo, sale como 36,000 pesos, me dijo, más las 8 pilas. Salía como 42,000 y tanto. Yo le digo, hoy tengo 40,000. Ya, me dijo, se lo dejo en 40, me dice el hombre de Radiovisión, Audiovisión. Me dijo, ya, se lo dejo en 40, así que me pasa el megáfono, las pilas y listo, y la boleta. Entonces yo en el primer dice, total ingreso, 40,000 pesos. Egreso, compra del megáfono. Y eso era todo. Entonces termina el mes, y era el primer mes que yo veía que habíamos recibido las ofrendas. Entonces voy donde el pastor Leal, llego allá y toco la oficina ahí, y el pastor me ve y me dice, pasa. Y yo me paro, oye pastor, quería hablar con usted, me dijo, venía a renunciar, ¿cierto? Me dice el pastor, venía a renunciar, venía a entregar la llave, ¿cierto? No, le digo yo. ¿Qué pasó? No, le vengo a decir que se reunieron 40,000 pesos y compramos el megáfono. ¿Pero por qué hiciste eso? Me dice él. Y yo le digo, pero pastor, si nos salimos a predicar, pero no nos escucha nadie, le decía yo. No, me dijo, pero es que primero tenías que preocuparte de tu familia, me dice él. Me dijo, ¿y qué van a comer ustedes? No, le dije yo, pero si yo estaba recibiendo la indemnización que mi jefe de Groma me estaba pagando mensualmente. Así que, no, le dije yo, pero si a mí me están recibiendo. No, pero la indemnización no tiene nada que ver, pues esto es la iglesia, me decía. No, pero está malo lo que dice. No, me dijo que tú tenías que haberte preocupado de tu familia. Y él me citó el texto, el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y yo era el pastor, imagínense, me tiró el puro palo. Yo le dije, pero pastor, yo lo hice porque yo ya tengo el ingreso, entonces, no, me dijo, ya está bien, me dijo, pero de aquí en adelante, tú tienes que preocuparte de tu familia. Y ahí él me dijo, de lo que reciba la iglesia, me dijo, el 50% de los diezmos van a ser para la familia ministerial, o sea, para ti, tu esposa y tus hijos, el 50% de los diezmos. Las ofrendas para pagar la luz, el agua, para que arregles esto, las ofrendas. Y el otro 50% de los diezmos quedan ahí, si es que los ocupas en algo, pero de la iglesia. Y yo de ahí en adelante seguí así. Ya, me dijo, cuando la iglesia se forme, ustedes vean, me dijo, pueden cambiarlo al 75%. Él me dijo, al 75% tiene que ser para ti. Yo dije, no, es mucho, le dije yo, 50 y 50. Sí, me dijo, puede ser 50 y 50, 75 o 100%, me dijo. No, le dije yo, 50 no. Ya, 50%. Entonces él me dijo, ya, 50%. Entonces cuando reciba todo el 50% para la familia.
lo otro queda y las ofrendas para pagar las cuentas de la iglesia. Y ¿sabe? Nunca ha fallado. Nunca ha fallado. Y el Señor ha sido bueno. Y aún más, llegó un momento en que cuando estábamos en la construcción, que subieron tanto los diezmos que yo tuve que poner un tope, porque si no era mucho lo que iba a ganar. Y me acuerdo que me reuní con la Junta Oficial, hermano, ¿sabe qué? Están llegando muchos diezmos, entonces yo voy a ponerme un tope nomás. Ya, entonces, y estaba Carlos Cristian ahí, creo que dijo, sí, en realidad, pastor, bueno, no, me dijo Carlos Cristian, no se ponga a tope, usted reciba lo que le corresponde nomás, y si quiere usted lo ofrenda después. No, le dije yo, que prefiero que sea así, ya dejar un tope, no puedo pasarme de esta cantidad. Bueno, ya. Entonces, y ahí me fijé yo que la preocupación del pastor Leal era que en cualquier momento yo iba a renunciar. Y yo digo, Pablo, cuando leía yo en la semana esto, la preocupación de Pablo era Timoteo, en cualquier momento tirar esponja, ocúpate de esto, haz obra de evangelista. ¿Y por qué? Porque quería darle tarea, que no se fuera ahí en los pensamientos, ¿ya? Entonces, recuerde, el concilio judío se componía de ancianos y el rabino que era el presidente. Ese era el concilio judío, los judíos. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia mantuvo más o menos el esquema, poniendo a los apóstoles, los enviados, el presbítero, los ancianos y el presidente que vendría siendo el pastor. Entonces, siguieron más o menos el mismo esquema del concilio judío, pero este era ahora la iglesia. Y se mantuvo el modelo donde por lo menos 3 ancianos debían imponer las manos de aquel que recibía el ministerio. 3 ancianos. Y oraban. Esto, recuerde, el nombre era presbítero, ¿ya? Hoy se usa el título de presbítero, pero es más que nada un título, entre comillas, administrativo, ¿ya? Porque en realidad muchos presbíteros no son ancianos. De la iglesia me refiero, a no a edad, ya, sino a una persona de compromiso y de autoridad. 15, verso 15. Ahora mire, ocúpate en estas cosas. Sigue Pablo ahí con el joven Timoteo. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, ahora le dice, ocúpate en esto. Ya le está diciendo, ocupa o aplica con tus 5 sentidos lo que te ha dicho. ¿Y de dónde? Desde el versículo 7. En la NTV, ocúpate es: presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado, cuánto has crecido espiritualmente. Entonces, nuevamente, la preocupación de Pablo, ¿cuál es? El estado de ánimo de este Timoteo, el estado de ánimo, cómo lo está haciendo. Ocúpate. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? O sea, ocúpate de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Desecha las fábulas, ejercítate en la fe, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, ocúpate, permanece y muéstraselo a todos que has crecido. Y yo digo, qué bueno, porque en realidad estas palabras vienen a hacer que cualquiera que esté en el ministerio y no se sienta capaz, va a haber alguien, algún Pablo ahí que de repente le va a estar diciendo, oye, a uno no le gusta cuando a uno le van a decir las cosas como debe hacerlas, pero yo debo decirle que en el principio y aún ahora en este tiempo, muchas veces he necesitado escuchar la voz de alguien que me diga, no te olvides de hacer esto, no dejes de hacer esto. Y bueno, lo más claro es cuando el Señor a uno le dice. Cuando el Señor a uno le dice. Y yo le he contado muchas veces que cuando esta iglesia se quemó, día jueves de agosto, las sillas quemadas, todo quemado. Al día siguiente me vine a orar y ahí había una huicha que no se podía pasar para acá, así que me puse a orar ahí en el hall, en una esquina. Y yo le digo, Señor, ¿qué pasó? Y la típica oración de aquel que está resentido, mi oración fue, Señor,
vamos a predicar todos los días antes del culto con mi esposa. Señor, vengo a la oración aquí en la iglesia y hago un devocional. Señor, trato de hacer... Y ahí dice, Señor, ¿por qué se quemó? Y el Señor me habla en esa esquina y me dice, yo solo quería encender la pasión de tu corazón para que corrieras por mí, para que me amaras primeramente, para que dedicaras todo tu tiempo a... ¡Wow! Y cuando me empieza a decir esas cosas, yo ahí quería enterrarme en la ceniza, porque el Señor lo que quiso hacer era despertarme. Pues ¿sabe qué? Me había acomodado tan bien a todo que ya había descuidado muchas tareas que yo hacía. Y sabe que aunque las hacía en forma mecánica. Y lo que el Señor quería es que las hiciera por amor, no por compromiso, no por devolver la mano, porque lo amara. Entonces cuando el Señor me dijo, yo quería encender la pasión en ti, Chita encendió la iglesia, pero lo que quería era mi corazón. Pero le digo algo, el 30 de septiembre se quemó a fines de agosto y a fines de septiembre la iglesia está así como ahora. Un mes, un milagro. Un mes el Señor, así lo hizo. O sea, y quiero decirle que el Señor me dijo, esto yo lo puedo así. Y yo miraba todo quemado, las latas dobladas, las sillas quemadas, los equipos todos se quemaron, el teclado, las teclas dobladas para arriba por el fuego. Yo decía, esto ya nunca más. Y el Señor así me dijo, yo lo puedo restaurar en menos tiempo de lo que tú te imaginas. Y yo decía, un año más, porque ¿cuánto nos habíamos demorado en construir esto? Yo decía, un año más, vamos a tener que estar así. Y alguien me dice a mí, pastor, hagámoslo sin techo, el culto nomás. Yo dije, ¿ya? ¿Tan seguro? Pues yo dije, vamos a tener que suspender. No, pastor, salgamos a predicar. Oiga, más de 100 y ciento y tantos hermanos salimos a predicar el día domingo. Más de 100 hermanos en la calle. Y el Señor, y ahí yo tenía clarito, yo quería encender el fuego. Yo quería encender el fuego, pero de sus corazones. Y ahí en esa prédica del día domingo, en la plaza ahí Camilo Mori, un poquito más acá, predicando, sale una vecina con bata, ahí porque era día domingo, ella salió con buzo y una bata, y estaba medio nublado, y pastor, me dice un joven, lo busca una señora, una vecina, y voy para allá, y me dice, oiga, yo nunca he ido a su iglesia. Me dijo, pero sé lo que ustedes hacen, es súper bueno, no quiero que se vayan, me dice. Yo le digo, no, si no nos vamos a ir, pero por eso tengo, y se mete la mano al bolsillo y saca un sobre, y me dice, esto es para que reconstruyan, me dice. Wow, dije yo, y era una persona que nunca había, la primera ofrenda que recibimos fue de una persona que no era creyente. Y ahí uno entiende cuando a Elías lo alimentaron los cuervos. Y después, claro, llegaron iglesias que nos ayudaron con ofrenda y el resto, todo fue de la iglesia. Nada más que de la iglesia. Y debo decirle que realmente el Señor fue bueno. Esa persona que era del mundo ofrendó más de 250,000 pesos que tenía guardado ella, 250,000 pesos. Y le estoy hablando hace 2013, creo que fue por ahí, ni me acuerdo, ¿sí? Sí, ya, 2013. 2013, 250,000 pesos. Hace 10 años atrás. Ahora es harta plata igual. ¿Se fija? Entonces, siempre Dios va a estar preocupado de animarnos, de ocúpate en esto, ya, ocúpate. Seguimos. Uy, me está pillando el tiempo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que... Ten cuidado de ti mismo. Oiga, este es el consejo para todos nosotros. Cuídese de usted mismo. Cuídese de usted mismo. ¿Alguna vez se ha mordido la lengua? Ya. Y uno. Sí, los enemigos, ya, la carne, la carnalidad nuestra. En la PDT dice,
Ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como de los que escuchen tus enseñanzas. Este texto es medio controversial para algunas personas, donde dice, pues haciendo esto te salvarás. Entonces, ¿qué está haciendo que se salvará por obras? No, lo que está diciendo es que si se ocupa en esto, va a ser más fácil llegar al final, que es el premio de la vida eterna. Va a ser más fácil. No es que se va a salvar pues si hace esas cosas, porque si no diríamos la salvación es por obra, sino que, como lo aclara la PDT, asegurarás tu salvación como los que escuchen tus enseñanzas. ¿Por qué? Porque los que escuchen van a decir, yo también voy a llegar hasta el final. O sea, persevera en lo que estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque debemos entregar la palabra a todas las personas. Hermano Renzo. Al día de hoy. Sí, al día de hoy serían 400.000 pesos. ¿Ve? Buena cantidad. Gracias, hermano Renzo. Debemos siempre llevar el mensaje. En el Antiguo Testamento, en Ezequiel 33:9, dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Entonces, ¿cuál es la idea, hermano? Es que nosotros debemos llevar el mensaje. Siempre debemos llevar el mensaje y no olvidar que no es nuestra responsabilidad que Él se convierta. El Espíritu Santo es el que lo hace. Y ahora que tendremos la tarea de llevar el Evangelio, recuerde que este sábado comenzamos ahí en el supermercado Santa Isabel. Hermano Fabio, ¿a qué hora estar allá? A las 6. Hay que estar antes de las 6. ¿Sí? Aquí se van a juntar a las 4 los que van a estar... Claro. Entonces, a las 6 hay que estar ahí en el Santa Isabel del paradero 13 y medio. Ya en el 13 y medio, ahí donde está el Servipack, ya fueron a medir, a llevar más o menos, a ver lo que hay que llevar, los parlantes. El coro estuvo ensayando ayer. Un hermano crítico de música me llamó y me dijo, oiga, suenan bien el coro, dijo, suena bonito. Dije yo, ya, estamos bien. Pero lo más importante es que el Señor ahí, el Espíritu Santo, va a hacer la diferencia, ¿cierto? Amén. Bueno, ahí terminamos. Hermano, recuerde siempre qué importante es llevar el mensaje del Evangelio. Todos los consejos que le da Pablo a Timoteo son para animarlo, para que tome fuerza, para que siga adelante, para que predique, para que dé buen testimonio, todo eso. Así que si usted quiere, lea el capítulo 4. Lea el capítulo 4 de este Timoteo y haga cuenta que Pablo le está hablando a usted, ¿ya? Si quiere, borre la parte de la juventud, pero bueno, al que le caiga que se ponga el poncho, ¿ya? Pero no importa ya. Pero tome todas estas palabras de exhortación para tomarlo y vivirlo en este tiempo. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le doy gracias por la bendición de su presencia. Gracias porque usted es bueno, Señor, y para siempre es su bondad. A usted le bendecimos y le exhortamos, Señor, con nuestras palabras de proclamar su grandeza, con nuestras palabras para decir que usted es fiel. Bendiga a mis hermanos, Señor, que están siguiendo esta secuencia, Señor, en esta enseñanza de su palabra. Y usted glorifíquese, Señor, sobre cada uno. Que seamos de bendición en nuestros hogares. Y haga usted la obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde estar orando por el evangelismo y estar a las 6 o antes de las 6 en el supermercado Santa Isabel el día sábado. Los que quieran ayudar, a las 4 acá en la iglesia. Bendiciones.